Al quedarte hasta el final de esta historia, ya estás ayudando a las mujeres que atraviesan momentos difíciles en su vida. Todos los ingresos de este video serán donados a mujeres en situación de necesidad. Te invito a suscribirte al canal y dejarme un comentario contándome si tú también estás pasando por alguna dificultad. Quién sabe, tal vez la próxima historia sea la tuya. Nunca pensé que mi vida se derrumbaría en un día diseñado para celebrar. Las luces del escenario brillaban, flores blancas cubrían el pasillo, la gente reía, aplaudía y levantaba las copas brindando por 20 años de éxito resplandeciente. Y yo, la mujer que junto a mi esposo había construido ese imperio con nuestras propias manos, me senté en la primera fila, con una sensación extraña, como si estuviera frente a la casa que había levantado pero ya no tuviera la llave para entrar. Cuando el micrófono llegó a mis manos, sonreí, intentando mantener la voz firme, y dije que entregaría el 20% de mis acciones en la empresa a mi hijo adoptivo, Danta. Pensé que sería el momento más hermoso de mi vida, cuando el amor y la confianza se cruzaran en el punto perfecto. Pero él se levantó, tomó el micrófono, miró alrededor del salón y dijo con voz temblorosa: «Gracias, mamá, por darme todo, y quiero dar un agradecimiento especial a mi madre biológica, la señora Maya». La sala entera quedó en silencio. Esa mujer estaba sentada en la primera fila, con un vestido color marfil, los labios pintados de rojo pálido, los ojos brillando como si las lágrimas estuvieran a punto de caer. Y yo, la que lo había criado durante 25 años, permanecí inmóvil, escuchando el sonido de algo que se rompía dentro de mí. Detrás de las luces, mi esposo subió al escenario y anunció que se divorciaría de mí para casarse con Maya, la mujer en la que había confiado, con la que había trabajado tantos años. Esa noche perdí a mi esposo, a mi hijo y a la empresa que había levantado. Pero justamente en ese momento, cuando todo se derrumbaba, comencé a encontrarme a mí misma. Me llamo Mata Rivera. Conocí a Daman cuando tenía 26 años, en una entrevista en una pequeña empresa dedicada a la producción de cereales. No era guapo como una estrella de cine, pero tenía unos ojos que sabían escuchar y una voz que hacía que uno quisiera creer. Me preguntó mi opinión sobre el trabajo, y yo le pregunté sobre la calidad de los productos. Me respondió con una sonrisa: «Si nuestro producto no es lo suficientemente bueno como para que lo coma nuestro propio hijo, entonces no deberíamos venderlo». No sé por qué esa frase me tocó tan profundamente. Tal vez porque crecí en la pobreza, en comidas donde a veces lo único que podíamos oler era el humo. Cuando dijo eso, vi un sueño, una casa, un hombre que cumplía su palabra, que elegía la ética antes que la ganancia. Nos enamoramos sin ruido, sin drama, en las noches largas de trabajo, las tazas de café amargo compartidas, y las miradas cómplices entre las máquinas. 3 años después, nos casamos en una pequeña boda en las afueras. Yo vestí el vestido viejo que había dejado mi madre, él llevó un traje prestado por un amigo, y esa noche, en nuestro pequeño apartamento, escribimos los planes de una futura empresa en el reverso de una factura de electricidad. «Algún día tendremos nuestra propia marca», dijo él, y yo le creí. Comenzamos desde cero, con un pequeño taller, 3 empleados, una máquina de envasado vieja y un cartel de madera tallado a mano. Yo era contadora, repartidora y atención al cliente. Él hacía de técnico, reparaba las máquinas y supervisaba la producción. Hubo noches en que dormimos en el taller, entre el ruido de los motores y el olor a cereal recién hecho. Yo creía que la felicidad consistía en trabajar junto a la persona que amas, aunque la ropa esté cubierta de polvo y las manos sangren. Daman siempre decía: «Tú eres el corazón, yo las manos. Sin uno de los dos, nada existiría». Y yo creí que era el corazón. Cada vez que enviábamos un pedido, anotaba con cuidado cada centavo, cada contrato, cada factura. Recuerdo el olor del primer éxito, la miel caliente mezclada con avena, dulce y denso, fundiéndose con el olor del papel impreso y el sudor. El día que nuestro producto apareció por primera vez en el supermercado, me quedé detrás del estante, observando a los clientes tomarlo, dejarlo, volver a tomarlo y finalmente colocarlo en el carrito. No dije nada,
Solo sentí que mis ojos se humedecían. Daman sonrió, me tomó la mano y dijo, «Lo logramos, Mata». En ese instante sentí que todos los años de esfuerzo valían la pena. La empresa creció más rápido de lo que imaginamos. 3 años después alquilamos una planta más grande. 5 años más tarde tuvimos nuestra primera oficina. 10 años después ya éramos un grupo industrial. La gente me llamaba subdirectora financiera, pero en realidad yo seguía siendo la mujer que prefería revisar la mercancía en el almacén a sentarse detrás de un escritorio. Creía en la disciplina, en la transparencia y en esos pequeños valores que, pensaba, conservarían la felicidad del hogar. Pero con el tiempo entendí que lo más sólido puede ser lo más frágil. 6 años después de casarnos, supe que era estéril. Al principio pensé que era por el estrés, por trabajar demasiado, pero los resultados fueron claros, mi cuerpo no podía concebir. Salí del consultorio con una hoja fría en la mano y el corazón vacío. Esa noche, Daman no habló mucho. Solo me sirvió una sopa de tomate y dijo, «No pasa nada, Mata, aún podemos ser felices». Lo miré, quise creerle, pero en sus ojos ya había una sombra lejana. En los años siguientes comenzó a viajar más, las cenas juntos se hicieron escasas, y nuestras conversaciones se acortaron, llenas de tono laboral más que de cariño. Empecé a sentir un vacío, no solo en el alma sino en la casa. 3 pisos llenos de luz pero sin calor. A veces me acostaba escuchando el tic-tac del reloj, contando los segundos de un matrimonio que se me escapaba entre los dedos. Una mañana, cuando el sol aún tenía rocío, Daman me dijo que quería adoptar un niño. Dijo, «Un hijo hará que todo sea perfecto». No respondí enseguida. Temía que solo intentara llenar un hueco que no sabía nombrar. Pero acepté. Tal vez estaba demasiado cansada para rechazar cualquier oportunidad que aún dijera nosotros. Así llegó Danta. Un niño de 3 años con ojos marrones profundos, el cabello rizado y una sonrisa que derretía mi corazón. Cuando la trabajadora del orfanato lo puso en mis brazos, el pequeño me tomó el dedo y me miró con esos ojos grandes. «Mamá», dijo con voz infantil, y supe que moriría por él si fuera necesario. Crié a Danta con todo lo que tenía: tiempo, amor, incluso la parte de mi alma que creía apagada. Creció rápido, estudioso, inteligente, educado. Le enseñé a saludar, a inclinarse ante los mayores, a usar el dinero con prudencia y, sobre todo, a ser agradecido. Todavía recuerdo la primera vez que se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla. Corrí a ayudarlo, pero él me miró, apretó los dientes y dijo, «Estoy bien, mamá». Me vi reflejada en él, obstinada, fuerte, pero también sola. Sin embargo, a veces veía algo extraño en sus ojos. Una profundidad que no podía descifrar, una madurez demasiado grande para su edad. Cada vez que Daman miraba a Danta, notaba en él algo diferente, no solo el orgullo de un padre, sino una ternura instintiva, casi, de sangre. Había visto esa mirada antes, en padres verdaderos, y me dio miedo, aunque no entendía por qué. El tiempo pasó. La empresa se hizo más grande y Daman se alejó cada vez más. Tenía reuniones privadas, cenas a las que no me invitaban, noches en que llegaba tarde diciendo, «Un cliente tiene que firmar urgentemente». Dejé de preguntar, porque cada pregunta levantaba otro muro. Hasta que apareció Maya. Fue contratada como jefa de recursos humanos. Tendría unos 30 años, cabello negro largo, ojos gris azulados, voz suave como terciopelo. Eficiente, delicada, con una habilidad especial para hacer que todos se sintieran escuchados. La apreciaba por su inteligencia y su amabilidad. A menudo me traía café, diciendo, «Debería descansar más, trabajar tanto no es bueno». Yo bromeaba, «Si descanso, ¿quién te pagará el salario?». Ella reía también. Una risa bonita, pero un poco más larga de lo necesario. No sospeché nada. Seguía creyendo en la gente, en la honestidad, en las semillas que había sembrado. Pero a veces los encontraba a ella y a Daman en reuniones nocturnas, la luz amarilla cayendo sobre sus rostros, demasiado cerca uno del otro. Una vez, al llevar unos documentos, oí la voz de Maya,
suave pero clara. Deberías decírselo, Daman. Ella merece saberlo. Me detuve en seco. No sabía quién era ella. Estuve a punto de golpear la puerta, pero me contuve. En ese instante mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Me di la vuelta, con las manos temblando tanto que dejé caer el montón de papeles. Me repetí que quizá había escuchado mal. Pero Daman cambió. Evitaba mirarme, hablaba solo de trabajo, y cuando preguntaba por Maya, respondía: «Tiene talento, no desconfíes de la gente». Guard silencio. El silencio era la única manera de sostener algo que se resquebrajaba. Una noche entré en su despacho y vi una fotografía sobre la mesa. Maya, Daman y Danta, en un paseo de la empresa. La luz de la tarde iluminaba sus tres rostros como un retrato familiar perfecto. Me quedé mirándola, con el corazón helado. Esa noche dormí a su lado sintiendo que estaba junto a un extraño. Quise preguntarle muchas cosas, pero no pude. Dentro de mí había una intuición. Algo había cambiado de lugar. No sabía que esa intuición se haría realidad unos años después, en el aniversario de la empresa, el día del destino. La mañana del aniversario de la empresa comenzó con una llovizna fina como hilos de aguja que rozaban el vidrio, dejando rastros largos como las letras de alguien que no alcanzó a terminar su tarea. Me quedé frente al espejo acomodando el cabello, prendiendo los pendientes en forma de gota que me habían acompañado a lo largo de tantos años de reuniones. Un pequeño hábito para recordarme que hay cosas que permanecen aunque las personas cambien. En la cocina, la máquina de café exhaló un suspiro de vapor y luego quedó en silencio. La taza de café negro humeaba con un vapor delgado como una oración. Bebí un sorbo y sentí la garganta calentarse, las palmas temblar apenas, pero los ojos seguir tranquilos, porque siempre había creído que si uno ordenaba el corazón como ordena los libros contables, todo acabaría en su sitio. El camino al centro de convenciones se extendía como un nervio tenso, las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado, y cada vez que el semáforo se ponía en rojo, escuchaba el limpiaparabrisas marcar el compás como un metrónomo de una canción cuya letra aún no conocía. El vestíbulo se abría con ramos de flores blancas, fotos ampliadas de los 15 años de crecimiento, desde un taller gris hasta envíos que cruzaban la noche, y edificios de vidrio iluminados como cajas que guardaban sueños. Me vi a mí misma en una foto antigua, al lado de Daman, con el cabello recogido, una camisa blanca arrugada por un día largo, mis ojos mirando hacia un futuro que aún no tenía nombre. El organizador me prendió una insignia en la chaqueta, un botón dorado con el logo de 2 espigas entrelazadas. Sonreí dando las gracias y seguí adelante. El taconeo sobre el suelo de madera sonaba como una melodía lejana. Sabía que muchos conocidos vendrían a saludarme, y así fue. Unos abrazos leves, apretones de manos, voces que decían, «Hermana Mata», con el tono cálido de una familia grande. Escuché mi nombre en los labios de los otros y me sonó cercano y extraño a la como escuchar a alguien pronunciar en voz alta una contraseña que alguna vez abría una puerta y ya no. El salón brillaba con una luz color miel, las sillas dispuestas en hileras rectas, el podio cubierto de terciopelo negro, la pantalla LED mostraba una diapositiva con las palabras «Gracias por confiar». Me senté en la primera fila, tercer asiento a la izquierda, lo bastante cerca para distinguir las caras, lo bastante lejos para no quedar atrapada en las miradas. Daman salió de los bastidores, traje azul oscuro, corbata gris claro, el cabello peinado hacia atrás dejando al descubierto la frente sobre la que alguna vez apoyé mi mano en noches de preocupación. Su saludo inicial sonó firme, con esa voz grave que había apagado tantas crisis. Habló de los hitos, del personal, del mercado, del viaje de la nada a los 10 dígitos de confianza. Los aplausos sonaron suaves, parejos, como lluvia fina cayendo sobre un alero. Me senté erguida, las manos sobre las rodillas, sintiendo mis entrañas mecerse como un barco que he remado durante años. Cuando mencionó mi nombre, la sala giró hacia mí, algunas miradas cálidas, otras curiosas, otras midiendo los cambios en el rostro de la mujer que había permanecido detrás del telón sin ruido. Sonreí, incliné la cabeza, sabiendo que ese discurso era solo la pintura de la fachada de una casa con los cimientos reemplazados. El homenaje pasó entre flores y fotos,
hasta llegar a la parte del relevo generacional. El presentador me invitó al escenario. Mis piernas titubearon un poco, pero subí con paso firme. El micrófono estaba frío en mi mano como una piedra lisa. Di las gracias, sin adornos, con palabras claras y rectas, y anuncié mi decisión. Hoy, con motivo del aniversario, he decidido transferir el 20% de mis 30% de acciones a Danta. En cuanto las palabras salieron de mis labios, sentí un soplo de viento en la sala. No era viento real, sino un movimiento invisible de pensamientos, de cálculos, de futuros dibujados en las cabezas de los oyentes. Añadí unas líneas sobre la confianza y la responsabilidad, sobre cómo ningún honor viene sin carga, y firmé el documento sobre el podio, la letra conocida como un camino ya gastado, el sonido del bolígrafo deslizándose como el roce de una hoja. Bajé la vista, busqué los ojos de mi hijo, y lo vi ponerse de pie. Mi hijo era apuesto de una forma precisa, mandíbula marcada, mirada inteligente, traje azul marino bien ajustado, el cabello peinado sin excesos. Tomó el micrófono y comenzó con un gracias tembloroso. Lo vi como cuando era niño, balanceando las piernas en la silla de la cocina recitando el alfabeto. Respiré hondo, el corazón se me ralentizó para escucharlo. Creí que se volvería hacia mí y diría gracias, mamá, 2 palabras que bastarían para que sonriera con lágrimas. Pero la siguiente frase giró hacia la primera fila, donde una mujer con un vestido entallado color marfil se sentaba erguida, con pendientes de perlas pequeñas, el cabello en ondas suaves, el maquillaje medido como si hubiera sabido desde hacía tiempo que hoy sería su día ante las cámaras y hubiera elegido su rostro más dulce. Danta dijo, quiero dar un agradecimiento especial a mi madre biológica, la señora Maya. Se abrió un vacío. Ningún sonido desapareció, pero todo quedó desconectado. Miré a Maya, nuestra jefa de recursos humanos, ponerse de pie, llevarse una mano al pecho y asentir como en un ritual largamente esperado. Sus ojos brillaban, no sabía si por emoción o por práctica. No me levanté, no respiré fuerte, solo sentí que la silla se retraía medio paso, como si el suelo quisiera evitar una colisión. A mi alrededor, los murmullos subían y bajaban como espuma de café. Algunos me miraban a mí, otros a Daman, la mayoría a Maya, porque esa revelación alimentaba el hambre antigua del público, el hambre de historia. En un solo latido entendí por qué Daman había pospuesto tantas cosas, porque había reuniones nocturnas sin mí, porque en ciertas fotos internas aparecía un rayo de luz conectando 3 rostros, un hombre, una mujer y un niño. Daman no interrumpió enseguida. Dejó que nuestro hijo terminara los agradecimientos que sonaban ensayados. Gracias por darme la vida. Gracias, Padre, por estar siempre ahí. Frases que rodaban por el suelo como canicas brillantes, la sala dirigida por una mano que conocía demasiado bien. Luego Daman subió, sostuvo el micrófono como solía sostener todo, con seguridad y calma. Me miró apenas, como quien echa un vistazo a una puerta cerrada antes de entrar a otra habitación. Señoras y señores, hoy tenemos una noticia más, dijo con voz clara y fría como agua. Mata y yo nos divorciaremos. Maya y yo nos casaremos. No hubo gritos, solo un viraje de todas las miradas imposible de ignorar. Escuché el tintineo de una cucharita contra una taza en la esquina izquierda, un sonido minúsculo que recordaría por años, porque era el sonido de lo normal continuando en el momento más anormal. Entrelacé mis dedos, los nudillos chocando como 2 trozos de porcelana que no encajan. No miré a Daman, miré a Danta, el niño que había llevado a vacunar, al que había enseñado a atarse los cordones, a leer, a pedir perdón cuando derramaba la leche. Estaba ahí, con el rostro tenso de orgullo nuevo, como un tambor recién tensado. Quise decir hijo, pero la garganta me ardía de sequedad. Solo asentí, como siempre hacía cuando él tomaba una decisión. La ceremonia siguió, porque todo acto tiene agenda. El presentador cambió de tema, la banda tocó un jazz limpio, demasiado limpio para tener alma. Mi lavant sali del salon. El pasillo estaba frío, los espejos reflejaban mi imagen multiplicada en muchas pequeñas yo que pasaban una a través de otra sin tocarse. Entré al baño, abrí el grifo, dejé correr el agua sobre mis muñecas, el frío me devolvió la claridad.
Me miré a los ojos en el espejo y pensé, está bien, 2 palabras pequeñas como un respiro antes de cambiar de piso. Cuando volví, el acto había pasado a la firma con los socios. Maya estaba al lado de Daman, sonreía con una mesura perfecta. Vi la habilidad ensayada en el manejo de las emociones públicas, una destreza que sin duda había practicado junto a Daman por mucho tiempo. El evento terminó entre confeti, los papeles blancos flotando como nieve falsa de película. No hice fotos, no di más la mano. Salí cuando la lluvia había cesado, el cielo gris pero tranquilo, como alguien que ya ha dicho lo que debía y solo le queda el silencio. En el camino de regreso, los semáforos parecían cambiar más despacio, o quizá era yo quien los miraba más tiempo. Llegué a casa, abrí la puerta, el olor a madera vieja y jabón fluyó como un riachuelo. Colgué el abrigo, me quité los pendientes, los dejé en el platito de porcelana que heredé de mi madre. La casa estaba tan quieta que se oía el sonido de los coches en la calle de atrás. Me senté en la silla de la cocina, cubrí el rostro con las manos, y un pensamiento cruzó mi mente como un pájaro que golpea el cristal y se va. Crié al hijo de ellos. No hubo rabia explosiva, solo cansancio, una verdad tan simple que dolía por desnuda. Puse agua a hervir, el viejo tetera silbó, el burbujeo me sonó reconfortante, como el propio corazón latiendo. Envié un mensaje a Danta. Cuando tengas tiempo, ven a comer con mamá. El mensaje marcó visto, sin respuesta. No esperé. Lavé la taza, la sequé, la puse en su sitio, cada gesto un pequeño ejercicio de calma al borde del abismo. La noche cayó azul oscura. Caminé por las habitaciones, toqué el respaldo de las sillas, los marcos de las puertas, el borde del retrato de boda que bajaría mañana o pasado, aún no decidía. No quería hacer nada con prisa, la prisa es cómplice del error. Me acosté, la sombra del techo era una manta delgada entre mi cuerpo y el cielo. Cerré los ojos, y pasaron imágenes rápidas de una vida. Daman con la sopa de tomate, Danta con el abecedario, Maya sonriendo, yo sonriendo, los 4 en una foto que nunca se tomó, y luego la pantalla en blanco. A la mañana siguiente me levanté más temprano, tomé un lápiz y una libreta, dibujé pequeñas casillas como una lista de verificación, escribí encabezados, presupuesto, proveedores, contratos a largo plazo, proceso de aprobación. Ya no tenía un cargo ejecutivo, pero las habilidades no abandonan a quien las aprendió con toda su vida. Necesitaba entender por qué en el último año los informes tenían arañazos, ingresos bajando, gastos subiendo, los directivos hablando de invertir en el futuro, pero esas inversiones no debían convertirse en sombras sin nombre. Llamé a una firma auditora independiente, sin vínculos con nadie de la empresa. La voz de la mujer al otro lado era clara y firme. Me preguntó qué necesitaba. Dije, las huellas del dinero. Se rió suavemente. Somos buenas siguiendo huellas. Acordamos vernos por la tarde. Abrí mi computadora, revisé los archivos a los que aún tenía acceso. Las aprobaciones de recursos humanos eran una selva verde y espesa. El nombre de Maya aparecía en demasiadas ramas. No siempre era un error, pero sí sospechosamente abundante. Nuevos contratos de fortalecimiento de capacidades, cláusulas blandas, evaluaciones borrosas. Entré a las redes sociales, una costumbre que casi no tenía, pero esa mañana lo hice como quien aprende a leer. Vi la foto de una cubierta de yate, madera brillante, una copa de vino y una etiqueta que reconocí por su precio. El pie decía, día soleado. La cuenta pertenecía a una amiga de Maya. En el reflejo del cristal se veían 2 figuras, un hombre con gorra y una mujer con el cabello recogido, el ángulo suficiente para reconocerlos. No guardé la imagen, quería que todo siguiera el procedimiento correcto. Llamé a un antiguo repartidor en quien confiaba. Dudó y luego confesó, nos dicen que recibamos primero y que los papeles se hagan después. Hubo un día que la mercancía estaba caducada y nos mandaron cambiar las etiquetas. Escuché como si contara la historia de una cocina donde al plato podrido lo rocían con perfume. Tomé notas, grave no lore. Trabajé. Por la tarde llegó la auditora, una mujer de cabello corto y mirada de cuchilla, pero voz suave. Escuchó mi resumen,
Abrió el portátil, sus dedos volaban sobre el teclado. El dinero sigue los hábitos, y los hábitos siguen al poder, dijo, y se sentó conmigo a formular preguntas. Las buenas preguntas son como clips que evitan que los documentos se deslicen. Esa noche cené un tazón de fideos, el caldo un poco salado, y me recordé que el cuerpo es el primer territorio que se debe cuidar. 2 días después recibí un informe preliminar, una cadena de contratos con empresas fantasma tan delgadas como la piel de una cebolla, consultoría de implementación, formación de liderazgo, optimización cultural. El dinero fluía constante, transferencias justo antes de los cierres contables, sin salida verificable, cajas de regalo vacías. En la lista de contactos aparecía el correo personal de Maya en algunas líneas, suficiente para oler humo, no fuego. Llamé a Danta y lo cité en el café donde alguna vez habíamos dibujado el logotipo en una servilleta. Llegó 10 minutos tarde, el cabello peinado hacia atrás, ojeras disimuladas. Se sentó, puso el móvil boca abajo sobre la mesa como marcando una salida. Deslicé la carpeta hacia él, sin palabras. La hojeó, la leyó, su mandíbula se endureció, los músculos de las sienes se tensaron. Preguntó sin levantar la voz. ¿Qué estás haciendo, mamá? Salvando la empresa, respondí con el mismo tono. Me miró. Por primera vez en meses nuestras miradas se cruzaron sin desviarse. Dijo, ella es mi madre. Yo soy tu madre, dije. El aire entre las dos palabras madre vibró como una cuerda recién afinada. No respondió. Guardó la carpeta, se levantó, dijo, necesito comprobarlo. Asentí. Necesitas tiempo. Asintió. No lo abracé. No nos abrazamos en aquel café donde antes se habían dado tantos abrazos pequeños cuando él tenía 10 años. Pero cuando se fue, noté que mis pies estaban más firmes. Esa noche Daman llamó. Su voz sonaba triste al principio, firme después. Lo siento, dijo. Fui débil. Miré por la ventana las luces de los departamentos parpadeando como código Morse en una ciudad insomne. No fuiste débil, le dije. Elegist. Silencio unos segundos. Luego preguntó, ¿hay manera de volver atrás? Yo elijo la libertad, respondí. La palabra libertad salió de mis labios como un pájaro que había estado demasiado tiempo en el alféizar y por fin se atrevía a volar. No sabía hacia dónde iría. Dormí poco, pero al amanecer sentí que había cruzado un puente sin mirar abajo. Pasaron las semanas y todo se aceleró como si alguien hubiera presionado el botón de avance rápido. El Consejo de Supervisión convocó una reunión extraordinaria, los contratos fueron suspendidos, Maya fue citada a declarar, y los correos justificativos se deslizaron como aceite sobre agua. Danta llegó a mi casa una noche de lluvia intensa. Estaba empapado, con los hombros temblando, y dijo, «Perdón, mamá». Esa frase simple abrió mi corazón como una habitación oscura a la que alguien corre las cortinas. Dijo que presentaría una demanda si encontraba pruebas suficientes. Yo respondí, «No lo hagas por mí. Hazlo por la empresa». Asintió, y esta vez nos abrazamos, sin palabras, escuchando la lluvia golpear el techo como un tambor que anunciaba el comienzo de otra obra. Cuando cerré la puerta, apoyé la espalda en la madera, acaricié las vetas como si tocara la historia de un árbol que había resistido tormentas. Supe entonces que desde aquel acto público que reveló la llave del secreto, yo ya caminaba en otra vida, una vida sin fotos compartidas en la pared, sin cenas para más de uno, sin el sonido familiar de una llave en la cerradura. Pero con otro ritmo, más profundo, más lento, con el aroma del té caliente y la mantequilla derritiéndose en la sartén por la mañana, con el sonido de una pluma sobre el papel y una mujer frente al espejo que ya no se pregunta por qué, sino que dice en silencio, sigue. Comencé con las cosas más pequeñas, las que no necesitaban aprobación de nadie, levantarme más temprano, desayunar despacio, ordenar el viejo archivo, reunir las facturas que alguna vez salvaron la empresa de la quiebra y guardarlas en una caja rotulada los primeros días, como si quisiera recordarme que hubo una versión mía que sabía vivir sin necesitar validación. Entre los papeles encontré una foto de Danta,
de 8 años, con su uniforme escolar, sosteniendo la galleta que había horneado la noche anterior con tanta mantequilla que me dolían las manos. Sonreía, con un diente delantero roto como una coma en mitad de una frase. Me di cuenta de que lo que me salvaba ahora eran los pequeños detalles, piezas que, al encajarlas, mostraban no una historia de traición y tribunales, sino la vida misma, con olor a harina, lluvia y papel recién abierto. La auditoría envió un nuevo informe. Las corrientes de dinero salieron a la luz como ríos subterráneos después de una crecida, gastos en formación cultural sin lista de asistentes, honorarios de conferencistas sin charlas, costos de reclutamiento estratégico pagados a empresas fantasma con dirección de apartado postal. Pasé por cada cifra, escuchando cómo contaban su historia sin palabras, y apareció la forma de una mano dirigiendo todo desde la sombra, una mano que sabía dónde engrasar para abrir puertas que deberían tener doble cerradura. Imprimí los documentos, los até con una goma, los guardé en una carpeta dura y fui al despacho de una abogada recomendada por la auditora, una mujer con ojos brillantes como agujas de acero pero voz lo bastante grave para calmar a quien tiembla. Me escuchó casi una hora sin interrumpir, escribiendo con letra pequeña y recta. Cuando me detuve por sed, me ofreció un vaso de agua y dijo: «Siga, no tema hablar demasiado. Aquí, es mejor que sobre a que falte». Esa frase abrió un candado en mi pecho. Hablé de las noches en que el taller paraba por falta de piezas, de cuando pedí prestados tornillos a otra fábrica, de cuando pagué a los obreros con un plato de sopa caliente, de todas las razones por las que creía que una injusticia debía corregirse, no por orgullo, sino por el pan de mañana. Ella asintió, juntando los dedos. Pediremos al tribunal una orden de protección de activos y una medida cautelar para detener los pagos irregulares. Compararemos cada contrato con su resultado. Si no hay resultado, hay sombra. Si hay resultado pero no destinatario, hay un fantasma. Si faltan ambos, es el vacío, pero aún roba del banco. La miré y vi en sus ojos no odio, sino disciplina. Supe que había elegido bien con quien caminar hacia el tribunal. Esa noche Danta me envió un mensaje, una captura de pantalla del correo que suspendía las autorizaciones de Maya. Abajo, 3 palabras: «Perdón, mamá». Puse el teléfono sobre el pecho, como un objeto caliente, cerré los ojos y dormí profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, la intranet de la empresa estalló como un enjambre de pájaros. Reestructuración, nuevos controles, investigación interna. Leí por encima y cerré. Ya no hablaba por la empresa, hablaba con la verdad y con la justicia. La audiencia preliminar tuvo lugar en una sala de madera color miel. La jueza era una mujer de cabello plateado y mirada serena, un lago inmóvil. Nuestro equipo presentó el caso con precisión, anexos gruesos, tablas proyectadas, flechas que unían fechas de transferencias con juntas directivas, correos personales con cuentas corporativas, actas con facturas falsas. No miré a Maya. Temía ver en mis ojos un reflejo de compasión amarga por alguien que cavó su propia fosa. Cuando me tocó hablar, me puse de pie como en los viejos tiempos en el almacén, y hablé despacio de cómo una mala decisión de personal puede fracturar toda la cadena, desde el horno hasta la mesa del cliente. Describí el olor del producto vencido, un olor frío, sin fuerza, que raspa la garganta como papel, y recordé por qué juramos no negociar jamás con eso. Expliqué que esas cifras no eran solo dinero, sino promesas rotas. La jueza hizo algunas preguntas cortas. El abogado de Maya trató de dibujar un cuadro de prácticas habituales y delegación autorizada, pero cuando ella preguntó, ¿dónde está el resultado?, tropezaron. Se emitió la orden cautelar, se congelaron cuentas, y los medios empezaron a oler la historia. Enviaron correos pidiendo declaraciones. No respondí. Volví a casa por una calle bañada de sol, sintiendo la luz en los párpados como un mensaje del cielo: quédate fuera del ruido, haz tu trabajo. Esa tarde, Daman apareció en la puerta. Camisa blanca arremangada, el gesto del hombre que había apagado muchos incendios, aunque ese lo encendió él. Nos sentamos en la mesa donde celebramos Navidades pequeñas. Bajó la cabeza, repitió perdón 3 veces, como quien abre puertas una a una.
Me contó que sabía la verdad sobre Danta antes que yo, que Maya le había impuesto el silencio, que tuvo miedo de que yo me fuera y de que la empresa colapsará, así que eligió callar. Lo escuché, y entendí que su miedo no era perderme a mí, sino perder la estructura que lo mantenía cómodo, con él en el centro y yo empujando. Le serví té, coloqué la taza frente a él y dije, ya cruzamos el puente. Asintió, los ojos húmedos, y por primera vez en años no fingió. Estaba cansado, y agradecí ese cansancio porque era real. El día del juicio final llegó como una hoja arrancada sin aviso. Ni sol ni lluvia, solo un viento leve moviendo las banderas frente al tribunal. Llevé un vestido azul oscuro, zapatos bajos, casi sin joyas. Quería que mi cuerpo fuera liviano para que el peso lo llevaran mis palabras. La sala estaba llena, periodistas en la última fila, grabadoras pequeñas como escarabajos. Maya entró con traje gris, el cabello recogido, el rostro intentando serenidad. La miré de reojo y vi a una mujer que tal vez alguna vez fue una niña deseosa de ser elegida, de tener un lugar en la mesa. Y entonces la ira en mí se apagó como aceite que se retira del fuego. No era perdón aún, pero sí la decisión de no cargarla más sobre mis hombros. Los testigos declararon, un jefe de almacén habló de órdenes recibir primero, firmar después, un comprador mencionó la presión de precio bajo cueste lo que cueste, un conductor relató el cambio de etiquetas. Cada testimonio cayó como piedras en un lago, dibujando ondas que se tocaban entre sí. Mi abogada presentó las transferencias enlazadas con precisión de engranajes. El abogado de Maya mostró algunas facturas, demasiado limpias, tan limpias que no olían a realidad. La jueza preguntó por ese polvo ausente, y no supieron responder. Cuando me tocó hablar otra vez, no hablé del matrimonio ni de la traición. Hablé del principio esencial de una empresa de alimentos: si no es lo bastante bueno para el plato de tu hijo, no lo vendas. Repetí la frase de Daman de hace tantos años, y lo vi bajar la cabeza. Sentí que un círculo se cerraba con dignidad, sin romper nada. La jueza leyó el veredicto al final de la tarde, su voz como una hoja cortando una cuerda enredada: devolución de fondos ilícitos con intereses, cese inmediato de funciones, traslado parcial del expediente a la Fiscalía Económica. Reconocimiento del nuevo Consejo por su cooperación y plan de protección laboral. Me quedé sentada, inhalé por la nariz, exhalé por la boca, sintiendo que mi cuerpo absorbía la noticia como un campo seco absorbe lluvia. Sin júbilo, solo alivio. Afuera, los periodistas preguntaban, ¿tiene algo que decir? ¿Se arrepiente de algo? Solo respondí, la verdad necesita menos palabras que la mentira. Y caminé entre la multitud, ligera, como quien atraviesa dos corrientes de aire. Semanas después, la empresa recuperó parte del dinero, renegoció con los antiguos proveedores, eliminó los presupuestos invisibles. Danta anunció que se retiraría 6 meses de la dirección para trabajar en las fábricas, aprender otra vez la línea de producción, el olor de la harina cuando cambia la humedad, la forma de preguntar a los obreros, ¿hay algo que no esté bien? Sonreí. Era el curso más caro y más valioso de su vida. Daman vendió su coche deportivo, se mudó a un apartamento pequeño, y me envió un sobre con una nota: gracias por no quemar. La guardé en un cajón, serena como quien dobla ropa seca. Abrí una pequeña panadería en la esquina, con un cartel de madera grabado a mano: pan y verdad. Cada mañana la mantequilla se derretía, la levadura respiraba como una risa en la masa. Los clientes me llamaban por mi nombre, yo les recordaba beber agua, preguntaba a los niños si preferían corteza crujiente o miga suave, ajustaba el azúcar para los mayores. Encontré el ritmo que había perdido por seguir el tambor de un imperio. Una tarde, Danta trajo un ramo de hierbas frescas cultivadas en los invernaderos renovados. Me contó que un viejo capataz lloró cuando dejaron de recibir productos defectuosos y dijo: gracias por devolvernos la espalda. Puse la mano sobre su hombro y le di las gracias por traerme no solo hierbas, sino una historia en la que volver a creer. No hablamos de Maya. No hacía falta. La ley ya había hablado, y el tiempo también lo haría. No alimenté el deseo de venganza, lo que quería alimentar era la masa y la compasión,
medidas con equilibrio para no tornarse debilidad. Otra noche me senté en el escalón de la panadería viendo pasar a la gente. Una anciana con su perro, una pareja discutiendo en voz baja, una niña con gorro rojo abrazando un pan más grande que ella. El cielo se teñía de índigo, el aire olía a lluvia. Pensé en las palabras que me aplastaron alguna vez: infertilidad, traición, divorcio, investigación. Y comprendí que ahora eran solo viajeros que ya habían cruzado la calle. La palabra que guardé fue elegir. El teléfono vibró. Daman mandaba la foto de una sopa de tomate con el mensaje "la hice yo". Respondí, bien. Ni más ni menos. No abrí ninguna puerta, pero tampoco la cerré. Dejé que el viento atravesara mi casa como un jardín con cercas justas. Cuando la ciudad encendió sus luces, cerré el horno, entré en la cocina, abrí la libreta donde había escrito mis primeras tablas y añadí una línea: seguir, pero ligero. La tinta se absorbió en el papel como el agua en la tierra, sin prisa, sin retroceso, en su ritmo justo. Entendí que la libertad no es no atarse a nada, sino atarse solo a lo que eliges, con manos que no tiemblan. Apagué la luz, salí al porche, escuché las campanillas chocar suavemente. Arriba, las nubes se abrían, algunas estrellas encendidas como lámparas de cocina. Sonreí sola, no con la sonrisa de quien gana, sino de quien pone las cosas en su lugar. Liviana, cálida, lista para otra hornada por la mañana. Los días siguieron con el ritmo del pan horneado, del vapor y del timbre de la puerta. Me acostumbré al sonido pequeño de una vida nueva: el cuchillo cortando corteza, las tazas chocando suavemente, alguien diciendo: "Mata, una más, por favor". Ya no pensaba en salas de juntas ni en discursos, solo en los rostros que entraban, extraños que medían el tiempo conmigo. Cada vez que el horno hacía din, recordaba una etapa cerrada, como si ese sonido contuviera un adiós y un saludo. Danta seguía visitándome cada semana con historias pequeñas: un joven que se ofrecía a trabajar extra, una máquina vieja reparada con ingenio, informes sin mentiras. Escuchaba sin opinar, solo sonriendo, sabiendo que finalmente había elegido el camino correcto, no el del poder, sino el de la dignidad. A veces, por la noche, escribía pequeños relatos sobre los gestos de los clientes, la luz filtrándose por la harina. Los enviaba a una revista local sin esperar respuesta. Para mi sorpresa, publicaron uno, luego otro. Un día la editora me llamó y preguntó: ¿podría contar cómo se siente empezar de nuevo? Me quedé callada un instante y respondí: como encender una lámpara en una habitación vieja, no por miedo a la oscuridad, sino para ver el polvo. Ella rió, una risa joven y clara como cristal. Entendí que ya no temía al tiempo. Caminaba cada mañana por el parque, respirando el aroma de los árboles, del pan, del café de la esquina. Todo era normal y milagroso. A veces veía a Daman a lo lejos, mirándome en silencio. No se acercaba. Ya no éramos marido y mujer, pero su presencia no me inquietaba. Era solo una sombra vieja que ya no asusta, porque ahora soy yo quien enciende la luz. Una mañana se acercó con un papel: la cesión de sus acciones restantes a Danta. Te debía esto, dijo. No respondí gracias, solo asentí. Preguntó: ¿alguna vez te arrepientes? Lo miré, con una sonrisa suave. No. Si tuve que pasar por todo para llegar a este día, entonces cada herida valió. Asintió y se fue. Escuché su coche alejarse, con el corazón tranquilo como un lago sin viento. Esa tarde Danta trajo a mi nieto, un niño de ojos claros y cabello negro como tinta. Corrió por la panadería gritando: «Abuela, te ayudo». Reí, sintiendo que el corazón se me expandía como un horno al abrirse. Puse la mano sobre el hombro de mi hijo. No dije nada, todo estaba en la mirada. La vida no retrocede, pero puede florecer otra vez. Y yo, que lo había perdido todo, sabía ahora que mientras tenga manos y un corazón tibio, puedo amasar, amar y vivir muchas veces más, cada vez de forma más justa. Cumplí 70 años una mañana de otoño con olor a manzanas y hojas secas bajo los pasos. Abrí el horno como lo hacía desde hacía 20 años,
La levadura seguía viva, la mantequilla se derretía, la harina suave bajo unas manos con lunares como semillas de sésamo. Cuando me preguntan el secreto para resistir tantas temporadas, sonrío y señalo el reloj. Hora justa, fuego justo, corazón justo. De joven no entendía qué significaba corazón justo. Pensaba que bastaba conseguir el procedimiento, pero la vida me enseñó que con la misma receta se pueden hacer panes distintos, porque las manos llevan la historia de quien las amasa. Esa historia se impregna en el aroma final. Mis relatos ya no son afilados como acusaciones, son redondos y maduros como la fruta tardía, dulces para invitar, ácidos para recordar. Sigo caminando cada mañana por el parque, deteniéndome bajo el viejo arce, escuchando a los gorriones discutir por una rama baja, recordando aquel día remoto bajo otro techo cuando me dije sigue. Esa frase me acompaña como un alfiler oculto que mantiene el pliegue recto. Si alguien me pide contar los hechos, niego con la cabeza, el tiempo ya lo ha hecho. Pero el tiempo solo limpia las heridas, la lección la escribe uno mismo. Aprendí que el dolor no tiene horario, llega como lluvia cruzada que empapa y se va, dejando olor a tierra nueva. Aprendí que la verdad usa menos palabras que la mentira y por eso avanza despacio, exige paciencia para verla. Aprendí que perdonar no es borrar la memoria, sino ordenarla en el cajón correcto para que, cuando abras el armario, no se te caiga encima. No prometo a nadie que todas las historias terminen bien, solo sé que incluso los finales más sueltos pueden llevarte de vuelta a una cocina tibia si estás dispuesto a reaprender a encender el fuego. Danta tiene ahora canas en las sienes. Cada vez que empuja la puerta y suena la campanilla, vuelvo la cabeza y siempre veo el primer parpadeo del bebé que una vez sostuve. Ha recorrido un rodeo largo para entender una verdad sencilla. Liderar no es estar más alto, sino inclinarse en el momento justo. Enseña a su equipo a oler la harina, a escuchar la línea, a preguntar, ¿hay algo que no esté bien y que yo no haya visto? Esa pregunta los ha salvado más veces que los discursos. A veces trae a mi nieto. Al pequeño le gusta sentarse en el taburete de madera del mostrador, balancear las piernas, dibujar caritas en la harina seca y preguntarme por qué la masa es suave como una nube. Yo le digo, porque confía en nuestras manos. La respuesta le hace reír, y yo entiendo que también es la respuesta para la vida, ablandarse no por debilidad, sino para poder crecer. Daman se ha vuelto un hombre callado en un apartamento que mira al puerto. Algunos años envía una tarjeta por el cumpleaños de la panadería, su letra se inclina un poco, como quien está de pie pero aún recuerda las olas. Ya no tenemos nada que decirnos excepto gratitud por haber dejado los pesos en el suelo. No le guardo rencor, como no puedes guardar rencor a una temporada de lluvias que pasó y dejó el árbol más recio. Maya dejó la ciudad hace tiempo. Oí decir que trabaja en lo social, ayudando a chicas jóvenes que han caído en grietas parecidas a las suyas. La noticia me llegó como una brisa fina. Cerré los ojos y deseé que cada quien encuentre una habitación con una ventana abierta hacia el lado correcto. A esta edad entiendo que no somos la suma de nuestros errores ni el inventario de nuestros logros, somos la manera en que tratamos a los otros cuando estamos más cansados, la frase que decidimos no decir cuando podría herir, el pan que horneamos para un desconocido sin esperar gracias. La panadería me ha sostenido como yo la sostuve a ella. Cada día es una lección de fuego. Demasiado bajo y la masa queda cruda, demasiado alto y se quema, en su punto, y se hace miga tierna con corteza crujiente. Algunas mañanas la levadura no sube aunque haya levado lo suficiente. Abro la ventana, añado un poco más de paciencia, y ocurre el milagro. El tiempo hace lo que la prisa no puede. Ojalá lo hubiera sabido antes, pero si lo hubiera sabido, quizá no sería la mujer que soy ahora. A veces llegan jóvenes y me preguntan qué hacer cuando todo se cae. Sírvote y sonrío. Cuenta lo que aún tienes en las manos. Tiempo, aliento, un amigo confiable, una habilidad pequeña y un rincón con luz. Empieza por lo más pequeño que puedas hacer hoy. Al anochecer tendrás un ladrillo más. Me dicen que es un consejo demasiado normal. Asiento. El pan también es normal y alimenta a toda la ciudad. Ríen. Me toman una foto con el horno y se van. Los miro alejarse en la esquina y siento que les he pasado una chispa pequeña.
No sé si arderá, pero confío en que dará calor. En un estante de la cocina guardo pequeñas piezas de mi vida, el pendiente en forma de gota que usé el día de la tormenta, mi vieja tarjeta de empleado gastada, la foto de Danta a los 8, la nota que dice gracias por no quemar, y un papel con la frase seguir, pero ligero. Cada vez que me detengo, paso el dedo por cada objeto como si pasara lista a las versiones de mí que han vivido en este cuerpo. Son distintas, pero todas intentaron hacerlo lo mejor posible con lo que sabían entonces. Las perdono como perdono a las hornadas que no salen bien. Se aprende, se guarda la receta, no se regaña a la masa. He asistido a algunas bodas últimamente, me quedo atrás escuchando votos que siempre incluyen la palabra confianza. Quisiera decirles que confiar no es desentenderse, es supervisar sin controlar, delegar sin quitar la oportunidad de corregir. Quisiera decirles a quienes van a unirse, no se casen por miedo a la soledad, no construyan la casa con la necesidad de demostrar algo, háganlo con una bondad que pueda repetirse día tras día. Y si un día hay que irse, váyanse diciendo gracias, porque la rabia deja más ceniza que fuego. El invierno pasado nevó por primera vez en años sobre el alféizar de la panadería. Vi los copos deshacerse en el cristal como sal, y encendí el horno para hornear algunos panes más y repartirlos a quienes pasaban. Todos dijeron gracias, algunos solo asintieron y siguieron. Sentí un hilo fino que me unía con todos, un silencio con sabor dulce. Al cerrar esa noche, escribí en la libreta: no siempre hace falta una multitud para saber que estás haciendo lo correcto. Me llevó años poder decir mi nombre sin temblar. Mata. He sido esposa, madre, socia, demandante, testigo, panadera. He sido la figura en la sombra de otro y la mujer que encendió su propia luz. Ya no quiero tachar ningún nombre, los veo como capas de masa madre, cada una me dio sabor. Si algo quiero dejar, no es un relato sensacional de caída y venganza, sino una receta breve. Fuego parejo, mover despacio, probar con el corazón, dar el primer trozo a otro y dejar el resto para mañana. Cuando cae la noche corro las cortinas, oigo las campanillas y pienso en los rostros que pasaron por mi vida como temporadas de fruta. Algunas llegaron a tiempo, otras faltaron de golpe, otras parecían perdidas y de pronto volvieron a cargar el árbol. Apoyo la mano en la mesa de madera y la gratitud sube como una ola suave. Si despierto mañana, volveré a amazar. Si un día no tengo fuerzas, enseñaré a alguien. Y si nadie necesita aprender, me sentaré en el porche a ver el cielo cambiar de color y daré las gracias por haber podido levantarme muchas veces con estas mismas manos. Antes creía que la felicidad era una casa cerrada, ahora sé que es una ventana abierta. La levadura sigue subiendo cuando se le da tiempo, y el corazón también. Tengo 70 años y estoy en paz.